Hola, mi nombre es José María Marván, soy profesor de Didáctica de la Matemática en la Universidad de Valladolid. A través de este sencillo vídeo, mi idea es compartir la experiencia que he vivido en el marco del proyecto RECMAT, una experiencia que además he tenido el lujo, el placer de vivir intensamente desde una doble perspectiva. Lo he hecho, por un lado, como supervisor tutor de una estudiante en movilidad de la Universidad Federal do Río Grande do Sul, y por otro lado, como docente de una asignatura de máster de iniciación a la investigación en didáctica de la matemática, donde esta estudiante participó, y de hecho de manera brillante. Toda buena historia, y a mi juicio yo creo que esta lo es, tiene un principio prometedor, un nudo apasionante y un desenlace feliz. Así es que empecemos por el principio. ¿Qué mejor forma de empezar que como en los cuentos, ¿no? Érase una vez, en este caso, una estudiante llamada Bruna, que decidió un buen día enriquecer su formación a través de una experiencia de movilidad en nuestra universidad. Pero aquí que para ello, como en toda buena aventura, debía superar múltiples barreras iniciales establecidas a priori y que al principio parecían insalvables. Barreras que son levantadas a partir de la burocracia, de la dificultad de los trámites administrativos, un poquito también de los prejuicios y de las preconcepciones del profesorado y de las instituciones, desde el desconocimiento de realidades muy distintas, desde la rigidez numérica a veces de los sistemas de reconocimiento de créditos, también desde la torre de Babel en la que nos movemos a veces en nuestros lenguajes las instituciones académicas, y por supuesto, en este caso, en esta experiencia pionera, desde la ausencia de exploradores y de mapas previos para la aventura que Bruna iba a comenzar. Bueno, pero he aquí que las barreras a veces no son tan altas como parecen, y que cuando nos acercamos a ellas desde la cooperación y desde la ilusión y la voluntad compartidas, pues resultan ser mucho más pequeñitas y mucho más salvables de lo que en principio aparentaban ser. Esta fue la realidad y de hecho para esto nació RECMAT, precisamente para derribar barreras. La primera barrera a la que Bruna tuvo que enfrentarse, de hecho nos tuvimos que enfrentar todos, fue la del acuerdo académico. Un acuerdo académico que en principio parecía que tenía que ser escrito en dos lenguajes incompatibles, aparentemente incompatibles o incomprensibles entre sí. Ahora bien, una vez que ese documento, quienes se sientan a leerlo y a interpretarlo son precisamente las personas que comprenden el fondo y no solo la forma del mismo, personas que hablamos un lenguaje común, que hablamos de aprendizaje, que hablamos de educación, que hablamos del estudiante como persona, que vemos la universidad como un centro de cultura, de ciencia, pero también de transformación y de globalización del conocimiento, bueno, pues nos dimos cuenta que no era tan complicada la tarea como en principio parecía. De esta manera nos sentamos su tutor, el tutor de Bruna, la Universidad de Envío, la propia Bruna y yo mismo, y en ese lenguaje común que acabo de mencionar, fuimos poquito a poco perfilando un documento, un acuerdo académico, que partía de dos principios. Uno, toda la mochila de aprendizaje previo que ya tenía en su poder Bruna, todo aquello que Bruna deseaba incorporar a esa mochila de su aprendizaje, y por tanto, lo único que teníamos que hacer era buscar el modo, la ruta, el camino de enlazar ambas trayectorias y conseguir que esa mochila se llenase adecuadamente. De esta manera, dialogando y hablando de las cuestiones importantes, dejando a un lado lo urgente y centrarnos precisamente en eso, en lo que realmente tiene valor, fuimos capaces de diseñar un documento de acuerdo académico que podríamos denominar como un auténtico itinerario individualizado de aprendizaje, un auténtico contrato de aprendizaje hecho a la medida de Bruna y que estuvo compuesto, de hecho, por asignaturas muy diferentes, tratadas y trazadas en contextos muy diferentes e incluso pertenecientes a niveles distintos. Hubo asignaturas de grado e incluso hubo asignaturas de máster. Este fue el inicio, realmente lo más complicado. A partir de aquí, el resto pues fue un poquito un juego de niños, como suele ocurrir en cualquier programa de movilidad en el que uno parte de la ilusión y de la buena disposición a enriquecerse con este tipo de aventura. Lo único que hubo que hacer después fue participar, disfrutar, compartir, aprender los unos de los otros y transformar, como fue el caso
de la asignatura en la que participamos tanto Bruna como yo en nuestro papel de discente y docente, como digo, de crear en el aula, en esa asignatura compartida, espacios en los que seguir rompiendo barreras, las barreras del desconocimiento mutuo, bueno, construyendo juntos e incluso diseñando un futuro entre todos los estudiantes y el propio docente. El final, pues el final de esta historia puedo decir que fue un final feliz. Tenemos, por un lado, una estudiante, Bruna, que se reconoce satisfecha, se declara satisfecha y reconoce haber crecido tanto en lo personal como en lo académico. Tenemos una universidad, la Universidad de Envío, que ha podido trazar una primera ruta que compartir con todos aquellos estudiantes que, como Bruna, tengan el valor, la buena disposición, el ánimo y la ilusión de participar en programas de movilidad como este. Y por último, la Universidad de Acogida y el profesorado, entre cuyo colectivo me incluyo, que hemos tenido el placer de volver a hablar no solo de planes de estudio, sino también de personas, no solo de carga de trabajo medida en ciertas unidades, en general bastante artificiales, sino directamente de aprendizaje, y que hemos podido potenciar mucho más el lenguaje basado en los prefijos inter, intercultural, internacional, interrelación, que únicamente en prefijos multi. En definitiva, una experiencia desde mi punto de vista muy positiva y una historia muy feliz que estoy seguro de que va a ser la primera de muchas orientadas a derribar todas esas barreras que nos separan y a allanar el camino de todo aquello que nos une. Un saludo.